vamos a ver varias cosas. Vamos a ver tres cosas precisamente. Vamos a primero ver una aplicación en el contexto de ECDSA. ECDSA es un algoritmo de firmas que se usa mucho. En particular es el algoritmo de firmas que usa Bitcoin. Y se usa para cada vez que quieras hacer una transacción, pues lo que haces es firmar ciertos datos con tu llave privada. Y ha habido una tracción fuerte en evaluar esto con MPC. Entonces imagínate que no quieres tener, digamos, la llave no la tiene nadie en limpio, sino que la llave está distribuida. Alguien la tiene secreta y la distribuyó entre varios nodos. Entonces, ¿cómo hacer que estos nodos, digamos, puedan computar una firma teniendo shares de la llave secreta? Esto es algo que ya me da mucha atracción y tengo más comentarios más adelante sobre esto. Entonces vamos a ver esto cómo se hace y es bueno porque es una aplicación muy útil que resulta que ya lo que hemos visto todo hasta ahora ya sirve para implementar esta aplicación. Entonces eso es algo muy bueno. Vamos a empezar por ahí y luego vamos a ver uno como, bueno, cómo hace uno otras posibles funciones más complejas de las funciones que hemos visto y vamos a comentar en algunas de los bloques que se usan en la práctica para lograrlo. Y por último, vamos a hablar un poquito de, no está acá, pero vamos a hablar un poquito de cómo es que la gente implementa protocolos en la práctica y en particular Hernán nos iba a comentar sobre una framework en particular en la que él ha trabajado, que muchos de nosotros trabajamos. Es una framework muy útil y Hernán nos iba a dar un demo sobre eso. Entonces, vamos a arrancar por ahí y ya con el día de hoy cerramos el capítulo en NPC. Antes de seguir, yo quería hacer una pregunta en particular a Nicolás y a Luis. Yo pensaba, pero la otra semana, es decir, este sábado empezamos con Fully Homomorphic Encryption. Posiblemente sea una o dos sesiones máximo, es algo muy corto simplemente para que sepamos cómo funciona. eh, pero no va a ser mucho. Pero sí quería en la parte de NPC como hacer un pequeño mini proyecto de implementación. Entonces quería hacer algo muy suave, no muy complejo, pero yo quiero saber más o menos cuáles son el background de cada uno en cuanto a implementación. Entonces no tenemos que discutir esto ya, de hecho no quisiera discutirlo ya, pero si me escribe por favor cada uno un correo, como, sí, yo he implementado eso, he implementado aquello, o yo he hecho experimentos así, o yo no he implementado nada, yo no tengo experiencia con nada. Porque si quisiera, es un mini proyecto, no va a ser muy complejo, pero sí quisiera como que escribiéramos un poquito algunas cosas sobre Shamir o sobre las diferentes funciones que hemos visto. Entonces, me escriben un correo para que arranquemos por ahí. Listo. Bien, entonces vamos a arrancar con esta primera aplicación. ¿Tienen alguna pregunta del plan o de lo que hemos visto hasta ahora antes de empezar? Súper, listo. Entonces arranquemos. Entonces vamos a empezar yo quiero empezar antes de hablar de ECDSA, que es la aplicación del día de hoy, al menos de la primera parte del día de hoy, quiero hablar sobre aplicaciones en general. Tengo como unas palabras sobre Daniel, eso. disculpo que de pronto yo sí quedé con una pequeña dudita que quería aclarar del protocolo de SPITS. Sí, por favor. Eh, el alfa que aparece en SPITS, que se supone que es un valor aleatorio que nadie conoce, estaría bien asumir que ese es un valor, digamos que cada uno muestre un valor aleatorio y al final el alfa va a ser la suma de todos esos valores. Por lo tanto, nadie conoce pues cuánto va a dar esa suma y que se pueda trabajar todo el protocolo sin ni siquiera haber compartido nada de esos shares, de esos alfas cada uno muestra independientemente. Estás hablando del alfa que usábamos para autenticar, del que decíamos que teníamos shares de X de X y shares de X por alfa. Ajá, Sí, y también shares del alfa. y shares del alfa, correcto, sí. A veces también lo denotan delta, entonces por eso me confundí un poquito. Bien, claro. Aquí hay una pequeña. Entonces, por ejemplo, las partes necesitaban triples, ¿cierto? Necesitaban, por ejemplo, shares de A, shares de B y shares de C, pero las necesitaban autenticadas, entonces también necesitaban alfa por A y también necesitaban las shares del alfa, ¿cierto? Por ejemplo, esa es una de las cosas, de las muchas cosas que necesitaban en multiplication triples. Y claro, estos alfas se pueden muestrear, cada parte muestrea un alfa y la suma de ellos por definición va a ser aleatoria porque el adversario puede conocer todos excepto uno de los sumandos, entonces le falta uno.
Pero el problema no es que ellos no lo pueden tener guardado todo el tiempo porque aún así necesitan computar esto. Entonces, si ves esto, esto es el producto de un secreto que tienen por otro secreto que este también lo pueden muestrear de la misma, exactamente de la misma manera. Cada uno muestrea un A aleatorio y la suma va a ser el A. Pero después tienen que computar el producto. Entonces ahí va a haber un protocolo en el cual van a involucrar las alfas. Porque si no entendí mal tu pregunta, era como muestremos los alfas y luego los guardamos y no los usamos. No, o sea, sino que si yo ya tengo shares, por ejemplo, de un alfa, alfa sub i, que es mi shares del alfa total, y adicional muestreo, perdón, del A, estoy hablando en este caso del A, Ujú. del secreto pues que queremos compartir. Y también tengo shares de mi alfa porque muestreo un alfa aleatorio, pues para tener el share del alfa por A, pues multiplico mis dos shares y ya tengo las tres componentes sin necesidad de haber comunicado nada acerca del alfa. Eso es como lo que No, pensé, pero aquí es muy importante ver que Additive Secret Sharing no permite que la multiplicación de dos shares del secreto. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que x es x1 más x2, y si tienes y que es y1 más y2, no es cierto que x por y sea x1 y1 más x2 y2. O sea, para hacer esa multiplicación justamente nos había aparecido los términos cruzados, x1 y2, x2 y1, y era justamente por estos dos términos que hacíamos todo esto de conversión producto a suma, porque ah, sí, cierto. sí, entonces aparecen todos esos términos cruzados, y ese es siempre el problema en NPC, esos términos cruzados, que son los que requieren interacción. Sí. Entonces ahí se usa como este bloquecito del Fcoin, se muestran de ahí los valores aleatorios y ya luego se opera eh, para poder tener esos productos cruzados. Sí, hay que hacer algo para obtenerlos. Entonces, es bueno comentar que en la práctica existe unas herramientas muy útiles, pero eso es un tema fuerte de investigación ahorita. Entonces, una manera de construir esas triples, por ejemplo, es construir A y B es fácil, porque A y B son simplemente aleatorios y pues, cada parte muestra su AI y su B sub I localmente. Ya luego muestrear alfa también es fácil. Entonces, de estos dos a las shares de C, que es A por B, nos vamos con Oblivious Transfer o con OLI, como lo vimos. Si tenemos Oblivious Transfer o OLI, podemos hacer las multiplicaciones de las shares cruzadas, convertirlas en sumas y obtener shares del producto. Y también podemos hacer lo mismo con esta. A partir de este y este con OLI o con OT, nos podemos ir al producto de los dos, el producto de los dos siendo alfa por A, y lo mismo para este y lo mismo para el otro. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Pero digamos que ha habido un interés muy reciente en cómo hacer esto de una manera mucho más eficiente. Y al menos para todo, exceptuando esta última parte, porque esto es especial porque si bien es un producto de tres cosas, alfa por A por B. Pero ignorando esta parte que es un producto de tres cosas, todas las cosas que son producto de dos cosas hoy en día se pueden generar casi que sin interacción. Y es demasiado, es un resultado demasiado fuerte porque la interacción parece ser inherente. Como bien mencionaba Nicolás, pues aparecen esos productos cruzados. Y, y aún así hay una forma de generarlos casi que sin interacción. Es demasiado interesante y es algo muy reciente que se llama pseudo random, sí, pseudo random correlation generation. Entonces es algo parecido si ustedes recuerdan el concepto de un PRG, de un pseudo random generator, lo que hace es, yo quiero un montón de bits aleatorios, pero solo tengo unos cuantos, entonces le aplico una función a esos cuantos que me los expande a muchos. Eso es como funciona un PRG. Entonces, este PCG es parecido, solo es que genera, en vez de generar valores aleatorios, genera correlaciones. Esto es una correlación. Alice tiene unos valores y Bob tiene unos valores que tienen cierta relación entre sí, no son completamente aleatorios, sino que la suma de uno por la suma del otro da,
sí, da la suma del tercero, cosas así, ¿cierto? Tiene relaciones, no son no son valores completamente aleatorios, tienen una especificación concreta. Y para eso son los PCGs. Los PCGs son una cosa muy útil que salió hace, no sé, 3 4 años y yo creo que hoy por hoy está llegando a ser la manera más eficiente de generar estas correlaciones en el caso de dishonest majority. Entonces es bueno, y también es bueno que sepan, o sea, esto no está escrito en piedra, en 5 años puede ser otra forma. Entonces esto es algo que aún estamos. Y eso pasa en el caso de dishonest majority. En el caso de dishonest majority todo es mucho más volátil porque es mucho más ineficiente y cualquier saving ayuda. En el caso de honest majority ya es un poquito más difícil hoy por hoy descubrir cosas nuevas en cuanto a cómo hacer generación de triples más eficiente o double sharings. Eso es un poco más complicado. Entonces muy interesante esto del dishonest majority. Es bueno que sepan que dishonest majority es todo un mundo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de aplicaciones. Bien, esto de nuevo es un texto y un curso de antes, entonces por eso va a estar en inglés. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? La conclusión con la que espero que nos hayamos quedado es que con MPC podemos tener un conjunto de partes que no confían entre sí, que computen cualquier función en inputs privados revelando sobre el output. Y la clave, digamos, lo que yo quería lograr con esta primera parte es, esto se puede, es decir, es posible hacerlo. Existen protocolos que permiten hacerlo. ¿Qué tan rápidos, qué tan lentos son? Es una pregunta ortogonal, pero sí existen protocolos. Y son diferentes dependiendo del tipo de adversario. Entonces vimos seguridad activa, seguridad pasiva. Vimos que es diferente si querías tolerar a lo sumo un 50% de corrupciones o a lo sumo un 33% o cualquier número de corrupciones. Y vimos que existía el concepto de seguridad perfecta, estadística y seguridad computacional. Entonces vimos que existían protocolos. Con existir protocolos lo que vimos fue realmente que existía una manera de computar un circuito aritmético módulo cualquier primo y por lo tanto, como vimos al comienzo en uno de los ejercicios, eso es suficiente para computar cualquier función en teoría. Entonces esa afirmación es cierta. Ahora, ¿qué tan práctico es? La discusión del día de hoy es eso, ¿qué tan práctico va a ser? Y normalmente la respuesta a eso es que realmente depende. Porque hay cosas que pueden tomar 2 segundos, hay cosas que pueden tomar un minuto, hay cosas que pueden tomar 2 horas y hay cosas que pueden tomar 5 días. Es decir, que tu aplicación requiere que las cosas sean súper rápidas, sí o no. Si sí, de pronto no. Si no es tan sensitivo el tiempo, de pronto sí. Entonces, esa es una de las consideraciones a tener. Vamos a ver un poquito más adelante algo de números. Y la pregunta ahora es que si realmente necesitamos seguridad activa, si es posible que podamos asumir seguridad pasiva, eso va a ayudar mucho. Quizá hay una trusted third party que podamos usar y no necesitemos NPC en cierto contexto. Entonces hay muchas consideraciones para tener. Si se puede seguridad pasiva, como vimos, normalmente es mucho más rápido. Yo les quiero mostrar ahorita, ojalá les puedo mostrar una tabla en la que en dishonest majority la diferencia entre pasiva y activa es muy masiva. En honest majority ya es muy pequeña, muy pequeña. Entonces eso es también muy bueno. Y bueno, depende también uno de los problemas fundamentales de MPC es que depende de comunicación. Entonces, si las partes están bien conectadas, pues eso va a ayudar. Si tienen buenos recursos computacionales, también va a ayudar. MPC es algo que se puede correr en un computador, en una laptop, en un celular. Pero, porque computacionalmente no es muy pesado, computacionalmente no es demasiado absurdo, pero está, digamos, acotado por la comunicación. MPC necesita mucha comunicación, no solo en cantidad, sino en cantidad de rondas. Entonces, en cada ronda hay que mandar datos y no solamente hay que mandar datos, sino que usualmente bastantes. Entonces, realmente no importa qué tan rápido se vuelvan los computadores, siempre vamos a estar acotados por la comunicación. Tengo algo más que decir sobre eso. Lo que sí es seguro es que el avance pues, que ha pasado desde hace 10, 20 o 30 años es gigante. Entonces hoy en día hay aplicaciones que ya se han desarrollado y que han corrido a la luz del mundo real y eso era inimaginable yo creo hace 10 años. Antes de que yo entrara al campo y eso, la gente hablaba de cosas que eran imposibles. Y eso me parece muy interesante verlo. Entonces, con seguridad vamos mucho más eficiente que antes.
eso no quiere decir que todo esté lograble. O sea, por ejemplo, algunas aplicaciones aún están fuera del alcance, como si quieres entrenar un modelo de machine learning, como yo creo que habrán escuchado, existen por ejemplo estas cosas de ChatGPT, donde se entrenan con una cantidad absurda de datos y los modelos son absurdamente grandes, ridículamente grandes, no me cabe en la cabeza que existan cosas tan grandes. Entrenar ese tipo de modelos preservando la privacidad de los datos es simplemente imposible, o sea, no lo podemos hacer, se nos demoraría una eternidad. Entonces, eso es muy largo, eso es muy complejo, pero hay otras aplicaciones que ya se pueden considerar. Y por ejemplo, yo digo análisis de imágenes usando redes neuronales. Por ejemplo, imagínense un doctor, una doctora que necesita analizar los rayos X que sacó. Entonces hay un proveedor de servicios que tiene un modelo muy bueno para analizar imágenes de rayos X, pero pues el centro médico no quiere enviar esos datos en limpio porque esta empresa, pues, por cuestiones de seguridad, entonces, de privacidad. Entonces lo que van a hacer es hacer un protocolo en PCI entre el hospital, o en particular el doctor o la doctora, y esta empresa, y eso puede tardar, no sé, un minuto y medio, pero quizás está bien. O sea, quizás está bien que la persona en su oficina presione Enter, empiece a correr un protocolo y que espere un minuto y medio mientras que llegan los resultados. Quizás eso no es tan malo. Claro que en limpio podría tardar 2 segundos, ¿cierto? Pero digamos que en ese contexto puede valer la pena el trade-off. Hay otros contextos en los que no. Yo escribo acá que no sea vital la latencia. Por ejemplo, esto no sirve para un carro automático, un carro que se autoconduzca. No tiene sentido que te demores un minuto detectando si un aviso es pare o siga. Entonces, ese tipo de cosas es como lo que hay que considerar. Vamos a entrar entonces en un poquito más en detalle. Y una de las primeras cosas es que MPC se ha usado ya en la práctica en algunos escenarios concretos. Entonces aquí por ejemplo coloco 4, pero ha habido otros, muchos otros, coloco como los más notables. Y uno de ellos es la, ¿cómo es que se llama? Una auction, mm, subasta, una subasta de sugar beet. Entonces aquí, es que aquí en Dinamarca los granjeros, digamos, son grandes productores de sugar beet. Esto es lo que yo siempre lo traducían como remolacha, pero a mí nunca me tradujo bien como remolacha. Y, y lo que hacen es que cada vez en el año deciden cuáles van a ser los precios para, para vender sus productos al otro año. Y eso es algo en conjunto. Es decir, si lo ponen demasiado alto, puede ser que solo unos cuantos se beneficien porque tienen mucha manera de producir. Si lo ponen demasiado bajo, puede ser que sea difícil para algunos de los trabajadores competir con eso. Entonces, digamos, tratan de encontrar un balance y eso se hace a través de una subasta. Subasta no es que sea la palabra, pero es como entre todos se proponen cuánto van a cobrar y de alguna manera se calcula un número final. Puede ser un promedio, puede ser, bueno, se hace un cómputo con todos los datos que tenga a todos felices y que tenga la consideración de todos. Y normalmente eso se hace con una autoridad intermedia, porque tú quieres que sea una auction que sea cerrada. Eso tiene un nombre en inglés que es closed bid auction, que es que no puedas ver los votos de los demás. El momento en el que puedes ver los votos de los demás, un rushing adversary, un adversario que es rushing, puede simplemente esperar a que todos los demás den los votos, y una vez todos los demás den los votos, pues yo doy el mío, simplemente siendo un poquito mejor, marginalmente mejor que los demás, y así saco el mayor beneficio. Piensen en una subasta de las clásicas, todos ofrecen plata por un objeto, y si tú logras ver el voto de la demás persona antes de poner el tuyo, pues lo pones en un poquito más y ya, y así ganas la subasta. Entonces, como no queremos eso, queremos que sea cerrada. Normalmente la gente le pone sus votos a una entidad central y la entidad central toma los votos, las propuestas y digamos anuncia los resultados. Ese es un caso perfecto para MPC y en efecto eso fue digamos el primer gran desarrollo de MPC en práctica. Eso lo hizo la Universidad de Aarhus y justamente sí, se pone como uno de los grandes desarrollos al comienzo. ¿Sí, Hernán? Daniel, yo siempre he visto pues este ejemplo, ¿sabes qué protocolo se usó o qué modelo de seguridad? Sí, era Honest Majority, creo que era Three Parties justamente.
Entonces, bueno, esto me da cabida, por cierto, una cosa importante. Hago un pequeño paréntesis que considero importante en este punto, que es que en MPC muchas veces, digamos que tienes, digamos que son 50 granjeros. Entonces, tú tienes dos opciones, o corres el protocolo entre todos y, no sé, honest majority entre todos, ¿cierto? Eso es una opción. O la otra opción es que, bueno, digamos, si es muy costosa porque son muchas partes, y entre más partes, como nosotros somos fuertes en comunicación, requerimos mucha comunicación, eso va a ser un problema. Entonces, lo que muchas veces hacemos en la práctica es que delegamos el cómputo a unas cuantas. Entonces es como si fueran una central party, pero no son una central party, es un conjunto de partes que emulan el comportamiento de una central party. Entonces vamos a tener los que proveen el input, que lo que hacen es enviarle shares a estos tres, que son los que en realidad van a hacer el cómputo. Eso es un paradigma muy común, y digamos que es la manera en la que MPC quisiera posiblemente escalar en muchos contextos, porque nosotros no es difícil hacer MPC con 100, 200, 300 participantes. Entonces lo que normalmente se estudia es un conjunto pequeño, como 3 o 4 parties, y todos enviándole shares a ese conjunto pequeño. Y eso se llama, eso suele tener el nombre de Client Server Model. Entonces estos serían como los clientes y estos serían como los servidores. Entonces piénsenlo como si esto fuera la Trusted Third Party, pero no es una party sola, es un conjunto de parties que emulan el comportamiento de una Trusted Third Party. Desde el punto de vista de los clientes, se le envían inputs a esa caja y salen outputs de la caja. Pero la caja es segura porque no es solo una entidad, son varias entidades emulando la idea de la caja. Y así, los únicos que se comunican en realidad son estos. Es decir, los clientes necesitan enviar inputs y recibir outputs, pero no necesitan correr el protocolo. Y eso va a ayudar mucho. Y en el caso de la Sugar Beet, lo que se usó fue un protocolo de esta forma, donde el protocolo interno es uno que se llama BIF. Era el protocolo que era state of the art en ese momento. Pero no es muy diferente, bueno, de hecho no es muy diferente a lo que ya vimos. Nosotros lo llamamos DNO7 en su momento, que es usar double sharings. Es muy estándar, es bueno saberlo, no es muy diferente a lo que ya vimos, de hecho, lo que se usó en ese entonces. Listo. Pero acuérdense de esto porque también era importante, lo pensaba introducir en algún momento. Es así normalmente como corremos muchos cómputos que son muy complejos. Y de hecho es por esto que tiene mucho sentido estudiar el caso de 3 parties, el caso de 4 parties, porque se usa, no es porque vayas a tener muchos casos en los que solo haya 3 parties, puede ser que muchos casos necesiten más, necesiten 10, 15, pero normalmente 3 es suficiente en muchos casos si logras encontrar 3 a los cuales delegar el cómputo. Bien. Listo, entonces esta es importante que sepan, esta existió, corrió y fue muy exitosa. La que le sigue esta era también muy interesante, se hizo en Boston, justamente Boston University. Es el equipo de Ran Canetti. Ran Canetti es uno de los promotores, uno de los creadores y promotores de este paradigma de simulación que vimos, cómo es que se demuestran las pruebas con lo que llamamos la UC Framework. Las llamamos así por Universal Composability. Esto fue inventado justamente por investigadores en esta universidad. Y el proyecto acá es muy sencillo. Tienes varias empresas en toda la ciudad de Boston y quieren saber si hay una disparidad muy grande entre el salario que reciben los hombres al salario que reciben las mujeres. Y una manera sencilla de hacer eso es que, bueno, pues los datos están en cada empresa sabe cuánto está pagando, pero las empresas no quieren salir y anunciar cuánto están pagando, porque, digamos, esos son datos competitivos. Entonces, una manera de hacerlo obviamente es que todos le envían una parte central y, claro, la parte central recibe todos estos salarios, hace los cómputos que hayan que hacer, las medidas, las estadísticas que hayan que computar y devuelve el resultado. Sí, hay una disparidad de tanto por ciento, pero eso no es lo que las empresas querían hacer. Entonces llegó a la Universidad de Boston y salvó el día con una propuesta de usar MPC para eso, y de hecho les fue muy bien y de hecho aún lo corren.
Entonces, lo que hacen es un protocolo de MPC. Esta no sé bien, ahí me perdonan que no tengo la precisión del dato, si es en el client server model, es decir, si delegan el cómputo a varias partes o si lo hacen entre las mismas empresas. Esa no recuerdo bien, pero el caso es que sí usan MPC. Bueno, hay otra que es detección de fraude en impuestos en Estonia. Estonia es una sociedad muy interesante porque son muy pocos y el gobierno está bien estructurado y la gente confía generalmente en el gobierno, entonces se celebran mucho el hecho de que son unos de los pioneros en cosas de criptografía. También tienen grupos fuertes de criptografía allá. Entonces, pues casi que un montón de prototipos que allá sí se usan de verdad. Por ejemplo, las firmas digitales. No sé, es muy raro uno escuchar que alguien firma con su firma digital. Para mucha gente una firma digital es una firma sobre un iPad. Y realmente las firmas digitales, como bien saben de los cursos, son un concepto muy concreto que tiene mucha aplicabilidad. Allá cada persona sí tiene su llave pública y una llave y una firma es realmente una firma con la llave privada. Entonces es muy interesante. Y allá hay voto electrónico, de hecho más que voto electrónico es voto por internet. Y eso es fuerte. Y en particular también se usó en PC para ayudar con la detección de fraude. Y eso tenía que ver con que hay varias entidades, aquí no sé muy bien los detalles, pero la idea es, hay varias entidades con varios datos que no se pueden compartir los datos entre sí. Entonces hay bancos que tienen información de las transacciones, hay empresas que tienen información sobre los salarios, hay entidades de impuestos que tienen información sobre lo que se ha pagado de impuestos, pero yo no puedo ir a dar los datos así. Mira, aquí estos fueron todos los que me han pagado impuestos, eso es consistente con todos los que tú has tenido en tu banco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacen es MPC justamente para relacionarse entre estas diferentes partes involucradas para ver si hay algo inconsistente, digamos, en el sistema como tal. Esa me llama mucho la atención. Y la última que quería mencionar es justamente donde trabajo. Entonces yo trabajo en un banco que tiene varias ramas, pero una de las ramas que tiene es que le sirve de intermediario a otros bancos, más que otros bancos, a fondos de inversión. Entonces, imagínense que hay varios fondos de inversión que son simplemente, no sé, Cotrafa, Colpatria, ¿cierto? Hay varias entidades que tienen mucho dinero de gente que ahorra. Y esas entidades invierten. Y para invertir lo que hacen es comprar acciones y vender acciones de empresas. Y usted, para comprar o vender acciones de una empresa, por ejemplo, ya sea en Colombia, ya sea aquí en Nueva York, en cualquiera de los dos es la misma cosa. Usted puede ir a la bolsa de valores. Usted puede ir a la bolsa de valores y decir, yo quiero comprar 100 acciones de Ecopetrol, ¿cierto? Usted puede hacer lo que usted hace, es como compra y vende acciones. Esto es un mercado público y a veces los mercados públicos no son tan ideales porque todos ven lo que usted quiere comprar. O sea, todos ven, tal persona quiere comprar 100 acciones de la. Y eso muchas veces es malo, muchas veces es pésimo. Y un buen ejemplo de eso es la compra de Twitter de Elon Musk. Eso, cuando Elon Musk anunció que iba a comprar Twitter, solamente el anuncio, solamente la intención mueve mucho el mercado. Entonces, como esos mercados son públicos y solamente anunciar algo puede ser muy grave, lo que hacen es, muchas veces, es que crean lo que se llaman dark pools. Y son básicamente mercados que son cerrados. Entonces hay un operador y ese operador recibe las solicitudes de compra y venta de cada uno de los participantes. Y entonces ve, por ejemplo, aquí hay un participante que quiere vender 100 de Ecopetrol. Y aquí hay un participante que quiere comprar 80 de Ecopetrol. Entonces el coordinador va a ver estas dos y va a decir, ok, tú y tú haz negocios, ustedes dos pueden hacer negocios. Y va a hacer matching de la gente, es decir, les va a decir, ustedes dos parece que tienen un match, vale, ustedes dos tienen un match, vale, ustedes dos tienen un match. Entonces eso es lo que hace el coordinador y el coordinador promete no revelar nada sobre las propuestas que recibe, promete comportarse bien, promete no tener sesgos, etc. Y JP Morgan en particular es uno de esos coordinadores. Y eso se ve como justamente una muy buena aplicación para MPC. Y en efecto, MPC se aplicó hace un par de años y está corriendo en producción en este momento. En este momento JP Morgan tiene varios dark pools, una de las tradicionales en las que los fondos pueden ir y enviar sus solicitudes a JP Morgan directamente. Pero hay otra que los
participantes pueden elegir usar en vez de la tradicional, en la cual sus solicitudes, yo quiero comprar 100 de Ecopetrol, esa solicitud va a estar secret shared, no va a estar, digamos, en limpio. Y JP Morgan va a hacer el matching, pero sin tener en ningún momento los valores en limpio. Y esa está corriendo en producción y hoy por hoy, pues digamos, cada 30 minutos hay un conjunto de cosas que tienen matching entre sí. Entonces es otra aplicación interesante que quería llamar la atención. Listo. Entonces existen aplicaciones. Bien, esta discusión es un poco muy verbal, pero en serio era bueno para que sepan, existen varias cosas que se han aplicado. También quiero mencionar que la investigación va más y más hacia la practicalidad. Entonces hay gente que investiga mucho en aplicaciones concretas. Entonces aquí hay una muy interesante que justamente tiene que ver con la aplicación de ECDSA, y es que MPC se ha usado para custodiar material criptográfico. Con material criptográfico no se refiere a llaves. Entonces, en la práctica, por ejemplo, si usted tiene una empresa muy importante y usted tiene una llave secreta, no, es más, no nos vayamos, no, quedemos en el contexto de las empresas. Si usted tiene una empresa muy importante y tiene una llave secreta fuerte que usted tiene que guardar, usted no la tiene en el disco duro, o no la tiene en una USB, o no la tiene en cualquier parte. Esa llave secreta la guardan en cosas que se conocen como Hardware Security Modules, y no son más que unas máquinas costosísimas, grandes, donde usted mete la información y están garantizadas, y pongo comillas porque pues también se pueden atacar, pero al menos son mucho más robustas que un hardware normal. Garantizan que si usted intenta modificar la máquina, si usted intenta abrirla y ver lo que está dentro, la máquina se autodestruye. Y lo único que permite hacer la máquina con la información que está adentro es hacer lo que la llave está hecha para hacer. Es, por ejemplo, si la llave es una llave de inscripción, solo permite encriptar con esa llave. Si la llave es una llave de firma, solo permite firmar con esa llave. Entonces se ponen en una caja que tiene esta función, y es así como se hace en la práctica. Sin embargo, MPC se ha propuesto, y de hecho ha sido algo exitoso en el contexto de las criptomonedas, para manejar material criptográfico en vez de hardware. Entonces lo que va a pasar es que va a haber 3 parties que tienen shares de un secreto. Puede ser justamente la llave secreta, esto puede ser IT o puede ser Shamir, no importa, pero tienen shares de una llave secreta y la tienen almacenada. Y si por ejemplo si usas Shamir con grado 1, digamos que no es aditivo, pero si usas Shamir con grado 1, tienes muchas ventajas. Si se compromete una de esas partes, el adversario no aprende nada, porque solo obtiene una share. Si el adversario tumba una de las 3 partes, le manda una bomba a una de las 3, aún quedan 2. Y 2 partes son suficientes para reconstruir este secreto. Entonces tiene simultáneamente algo de privacidad y algo de redundancia. Por si pierdes algunos de los nodos, aún tienes el secreto. Y al mismo tiempo tienes MPC. Entonces cuando quieres firmar, no tienes que reconstruir el secreto en limpio y a una vez lo reconstruyes firmar. No, puedes usar MPC para firmar con un protocolo como el que vamos a ver. Entonces MPC se ha propuesto como una alternativa para esto. Y de hecho Coinbase, si han escuchado de Coinbase, es una... ustedes pueden comprar criptomonedas ahí y vender. Ellos justamente los usan también. Ellos usan MPC para guardar las llaves. De hecho lo debía haber mencionado como una aplicación. Bien, entonces hay mucha gente haciendo aplicaciones, y MPC más que todo la investigación va en gran parte en la práctica. Una parte de investigación también va en teoría, pero en gran parte es en la práctica. Y pues bueno, es bueno saber que existen estas cosas. Esto lo voy a omitir porque voy a hablar después de frameworks, entonces déjenme salto acá. Sí quería mencionar que MPC, la industria también lo está mirando, entonces hay un montón de empresas que hacen investigación en MPC. Justamente JP Morgan siendo una de ellas. Hay muchas de las grandes. Entonces hay grupos de MPC en Apple hay uno fuerte, en Google hay uno fuerte, en Entity hay uno fuerte, y hay una gran cantidad de startups que están tratando de, bueno, pues Meta no es una startup, pero hay muchas de estas de acá son startups que están tratando de usar MPC de una manera u otra. Aquí algunas de estas empresas que están aquí no son startups, son empresas fuertes que apoyan MPC, algunas de ellas son startups también.
Entonces es bueno saber que, digamos, hay mucha atracción. Bien, aquí hay algo de literatura también, igual pueden encontrar este slide también en el video sobre MPC en la práctica. Y ya vamos a hablar de ECDSA, justamente. Ya había hablado del resto del plan del día de hoy y empecemos ya a hablar de una aplicación muy buena, que es ECDSA. ¿Por qué quiero hablar de ECDSA? Porque yo insisto, solo hacer sumas y multiplicaciones típicamente no es suficiente, y más aún porque es un módulo primo. O sea, ¿en qué contexto en la práctica se imagina uno que uno tiene que sumar y multiplicar cosas módulo primo? Eso a mí me parece un poquito pues como inútil, y de hecho más o menos lo es por sí solo. Sin embargo, hay un conjunto de aplicaciones que resulta ser muy útil, que ya con aritmética módulo primo es suficiente, y eso es firmas digitales. En particular estas ECDSA, resulta que sumas y multiplicaciones módulo primo es todo lo que necesitas, y por eso me parece interesante mostrarlo. Entonces vamos a arrancar por ahí. Antes de arrancar, ¿hay alguna pregunta o comentario con la discusión que acabamos de tener? Daniel, yo no sé si es momento, pero últimamente yo he visto como mucha incursión de NPC dentro del mundo de Bitcoin. Yo quisiera como preguntar así como tu opinión, es decir, ¿tú ves un futuro del NPC en el mundo del Bitcoin que mucha gente está tratando como de vincularlo? ¿Cuál es como tu opinión en ese caso? Yo creo que, bueno, lo que pasa con las criptomonedas en general es que proveen como un campo de juego para muchas técnicas criptográficas. Entonces, por ejemplo, ya casi llegamos a la parte en la que empezamos en Zero Knowledge, y vamos a ver que Zero Knowledge hay muchas aplicaciones que hay en el contexto de blockchains. ¿Y qué pasa con MPC? MPC es útil en este contexto en el cual tienes... ¿Cuándo sirve MPC? Tienes varias partes, ¿cierto? Tienes muchas partes, bueno, 2, 3 o 100. Y puedes asumir una honest majority, por ejemplo. Sabemos que honest majority es más eficiente. Entonces, si te imaginas, ¿dónde puedo encontrar yo un contexto en el cual tengo varias partes y puedo asumir una honest majority entre ellas y están conectadas? Pues la gente de una piensa en blockchain, cosas como Bitcoin, donde hay varios mineros, donde hay varios validadores, y cada uno, digamos, asumimos que no hay una mayoría que esté corrupta. ¿Por qué? Porque eso involucra cierto consumo de recursos, involucra cierta cosa, y están conectados de una manera u otra, se conocen de una manera u otra. Entonces suena como si fuera el escenario perfecto para empezar a aplicar en PC. Yo en mi opinión pienso que hay... En mi caso pienso que hay unas barreras muy grandes para desarrollar esto. Y tienen que ver con cosas como la siguiente. En Bitcoin el problema que se quiere resolver no es de... En Ethereum también, no es de privacidad. Es un problema de consenso. Es un problema de cómo asegurarnos que todos tenemos la misma visión del mundo en todo momento. Y la red es muy grande. Por ejemplo, la red de Ethereum tiene 500.000 validadores. No sé cuántos mineros hay en Bitcoin, pero también hay muchos. Y tú no estás conectado con todos. Tú estás conectado con un subconjunto que propagan los mensajes. Entonces, para empezar, la red no es completa. Tú no hablas con todos todo el tiempo. Solo tienes una visión local de los participantes. Segundo es que cuando asumimos que no hay una cantidad más del 50% que son corruptos, lo hacemos porque ¿qué significa ser corrupto en Bitcoin? ¿O qué significa ser corrupto en Ethereum? Significa hacer algo que todos podemos ver. ¿Cómo qué? Como enviar un bloque firmado que es incorrecto, autorizar una transacción que no debía haber autorizado, firmar algo que no debía haber firmado, y todos lo vemos. Entonces, afirmar que alguien fue corrupto es una afirmación verificable. Mientras que en MPC ser corrupto es robarme una share, por ejemplo. O sea, si yo tengo 10 shares, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo ves tú que hay 10 partes corruptas en el grafo? Entonces en general se vuelve mucho más difícil, porque imagínate lo siguiente, tienes 100 partes y asumimos que más a lo sumo 50 son corruptos para fines de consenso. Pero para fines de privacidad cada uno tiene una share que evita que llegue una entidad fuerte, poderosa,
con mucho potencial, con muchos recursos, y compre muchas shares. Entonces yo voy a cada una de las partes y les compro la share, les ofrezco mucho dinero por su share. ¿Cómo verificas que esta share se vendió? ¿Cómo verifico? No hay forma, o sea, yo puedo actuar corruptamente, vender mi share y no pierdo nada. Nadie ve que vendió mi share. Y entonces todos pensamos que tenemos un protocolo de MPC funcionando, pero en realidad hay un adversario atrás que está leyendo toda la información. Entonces el contexto ahí no es posible ver que algo fue corrupto, mientras que en consenso es posible verlo. Entonces cosas como esas yo creo que son, digamos, problemas fundamentales para lograr que Bitcoin se involucre con MPC de alguna manera. Yo no pienso que eso tiene potencial en absoluto. Hay una cosa que sí pienso rápidamente antes de que nos movamos, y es que es porque Bitcoin es esto que llaman permissionless, que es que todos entran, todos salen cuando quieran. Pero si tienes un contexto un poco más controlado, en el que tienes un proceso de, bueno, tenemos 10 participantes y conocemos sus identidades. Por ejemplo, sabemos que uno es la Ethereum Foundation, sabemos que otros son los de Definity, sabemos que son varias empresas, ¿cierto? Sabemos que son varias entidades, organizaciones sin ánimo de lucro, uno es Firefox, otra, Mozilla, otros son los de Signal, no sé, tienes varias entidades que conoces sus identidades. Yo creo que en ese caso sí vale la pena mirar cómo MPC se puede ayudar al blockchain. De hecho hay unos intentos muy recientes en cómo hacer. Hay un problema muy grande en Ethereum, y es que hay mucho poder en el orden que ordenas las transacciones. Si las ordenas de una manera, sacas cierto valor; si las ordenas de otra, sacas otro. Y hoy en día hay una idea fuerte de cómo hacer que MPC ayude para ordenar las transacciones sin saber cuáles son las transacciones, y solamente después de que estén ordenadas sacar una firma del bloque como tal. Entonces eso sí creo que tiene potencial. Pero para Bitcoin, por ejemplo, no sé cómo. Gracias, Daniel. Súper. Bien. Entonces, Threshold ECDSA. Entonces, ¿qué es lo que queremos solucionar? Tenemos un conjunto de partes que tienen una llave secreta, y esa llave secreta está compartida. Y su objetivo es generar una firma con un mensaje público, utilizando el algoritmo de CSA que ya vamos a ver. Y la llave no debería salir en ningún momento. Ese es el problema. Entonces no es que, de nuevo, esto es un poquito diferente a todos los problemas que hemos visto antes, en que no es que cada parte tenga un input, sino que imagínense que alguien de afuera ya les envió shares de esa llave secreta a las partes, y lo que necesitan es computar con esas shares. ¿Está claro el escenario? Listo. Entonces, aplicaciones muchas, como ya mencionaba, para custodiar Bitcoin. Hay otros contextos diferentes que es bueno saber que se puede usar. Y en general también se puede usar para certificar que un quórum lo suficientemente grande está en acordancia con algo, piensa algo. O sea, por ejemplo, puedes tener un quórum de muchas personas, un conjunto de muchas personas que tienen estas shares de la llave secreta, y que cada vez que quieren tomar una decisión la firman. Entonces, si tú ves esa firma, puedes asegurarte, al menos la mitad de esas partes, sin saber cuáles, firmaron, porque si no, esta firma no se pudo haber producido. Entonces, como otra idea en general de por qué esto es útil. Y para ver cómo se puede hacer, pues primero hay que ver el algoritmo ECDSA. Entonces, ECDSA funciona de esta manera. Va a haber un grupo que resulta ser un grupo de curvas elípticas, pero no es relevante para la discusión. Hay un grupo de orden P, y aquí hay algo importante, o sea, el grupo tiene orden un primo, y por eso es que va a ser compatible con la idea de MPC sobre primos. Entonces tenemos un grupo de orden primo, vamos a usar notación aditiva, quiere decir que los elementos se suman, y el generador va a ser este elemento G. Bien, es un grupo donde los elementos de este grupo son pares. Entonces los elementos de este grupo son pares de este estilo. ¿Por qué pares? Porque un segundo. Son pares porque en una curva elíptica
no es más que las soluciones a un sistema de ecuaciones, a una ecuación. Las soluciones a una ecuación que tiene dos variables x y y. Eso es una curva elíptica. Entonces las soluciones son pares. Y resulta que eso es un grupo bajo cierta operación. Bien. Entonces escribo esto es porque en algún momento vamos a necesitar la representación de un punto en esa curva elíptica. La representación de un punto en una curva elíptica no va a ser más que un par de coordenadas, porque una curva elíptica es, sí, insisto, es un conjunto de soluciones a una ecuación. Eso es lo que es una curva elíptica. Por ejemplo, suelen lucir de una manera como esta. ¿Sí? Entonces es un grupo donde cada elemento del grupo es un par de elementos. Piénselo como un par de enteros. Realmente es un par de elementos en otro campo, pero por ahora lo podemos pensar como un par de elementos cualquiera, un par de enteros. ¿Listo? Entonces ese es el grupo, es una lista de pares, y la generación de la llave es la siguiente. Ah, bueno, por cierto, es un grupo de orden P, entonces es cíclico, lo cual quiere decir que se genera, y eso es lo que llamamos el generador. Entonces el grupo es simplemente 0 por G, 1 por G, hasta P menos 1 por G. Entonces, álgebra básica, espero que estemos todos bien con esta parte. Bien, la llave secreta no va a ser más que un elemento en ZP, y la llave ZP siendo los enteros de 0 a P menos 1, y la llave secreta, la llave pública va a ser justamente el valor asociado a ese SK. Es un elemento del grupo. La llave pública es un elemento del grupo, la llave secreta es un elemento de ZP. Y por el problema del logaritmo discreto, es que es difícil encontrar, dada la llave pública, es difícil encontrar la llave secreta, porque es difícil encontrar cuántas veces sumar el generador consigo mismo para encontrar esa llave pública que fue dada. Ese es justamente el problema del logaritmo discreto. Bien, esta es la generación de la llave. Para firmar un documento, yo escribo digest porque uno normalmente no firma un mensaje, sino que le computa una hash, y lo que firma es la hash. Entonces a las hashes normalmente se las llaman digests. Entonces, para firmar un digest, que piénsenlo como si fuera una hash del verdadero mensaje, una hash de hola, lo que sea. Para firmar un digest, lo tomamos como si estuviera en ZP y hacemos estos 4 pasos. Esto es ECDSA en limpio, simplemente cómo funciona ECDSA. El primer paso es computar lo que uno llama una llave efímera. Es una llave que solo se va a usar para la generación de esta firma. La tomamos sobre ZP uniformemente y computamos K por G, es decir, sumamos G a sí mismo K veces, y eso es un punto de la curva elíptica. Por eso decía yo que es bueno que recordemos que los puntos sobre las curvas elípticas son simplemente pares, son 2 coordenadas. Y el algoritmo indica que tomemos la primera coordenada, Rx, es un entero, que le tomemos módulo P y que llamemos a eso R. Eso es lo que indica el algoritmo. Bien, tomar una llave efímera, multiplicarla por el generador, tomar el primer elemento y tomarle módulo P. Y lo que pide es que multipliquemos, que hagamos esta operación, que es tomar la inversa módulo P de la llave. Todo elemento módulo P tiene una inversa menos que sea 0. Si es 0, lo muestreamos otra vez, es decir, aquí es importante aclarar que lo muestreamos asegurándonos que no sea 0. Y multiplicamos K inversa por el mensaje que queremos firmar más la llave secreta por este R. Esas son las operaciones que hay que hacer, y la firma resultan siendo el R y resulta siendo el S, que es este S que firmamos acá. Esa es la firma. Entonces, este es el algoritmo. O sea, realmente no hay que complicarse mucho entendiendo por qué funciona o algo, sino simplemente este es como el objetivo que nos dieron para firmar. Con el objetivo de ser completos, aquí está la verificación, pero no voy a entrar sobre ella, lo pueden ver en el video después. El punto es que si una firma es correcta, es así como se verifica. ¿Por qué no necesitamos entrar en detalle sobre esta verificación? Porque lo que estamos interesados aquí es cómo firmar, ¿sí? Pero obviamente el objetivo de un esquema de firmas es que
dada una firma, puedas verificar si es correcto o no, y este es el algoritmo que se usa. Bien, entonces esto es ECDSA. Vamos a ver cómo se implementa de manera segura. Entonces, en el contexto de MPC, ¿qué va a ser secreto y qué va a ser público? Este K va a tener que ser secreto porque no hace parte de la firma. Lo único que puede ser público es lo que sea parte de la firma al final. Entonces el K no puede ser público. El SK obviamente es secreto también. ¿Y qué es público? Todo lo que voy a poner en amarillo aquí va a ser público. Entonces la llave pública obviamente es pública. El R obviamente es público. El S es público porque al final es el resultado de la firma. Entonces esas cosas las podemos hacer públicas. El K hay que mantenerlo escondido. El mensaje es público. Eso es importante. No estamos firmando mensajes secretos. El mensaje se asume que es público. Entonces veamos esto cómo se hace. Entonces les voy a dar una solución inicial que es con dos parties y seguridad pasiva. Entonces imagínense que tenemos solo dos parties, los llamamos Alice y Bob, y tienen shares aditivas de la llave secreta. Los llamamos SK1 y SK2. Son dos valores que suman a la llave secreta módulo P. Y como antes lo denotamos con brackets de SK. El objetivo, como mencionaba ahorita, era, dado un digest M, computar una firma a partir de esta llave secreta sin revelar nada sobre la llave secreta. Entonces, hay una cosa que vamos a hacer. Recuerden que había una llave efímera. Es una llave que solo se usa una vez. Es una llave que se usa una vez por cada firma diferente. Y esta llave efímera la muestreamos aleatoriamente para cada mensaje. Y es independiente del mensaje. Entonces, recuerden que en MPC cuando algo es independiente del input al cómputo, lo tratamos de hacer antes. Entonces, las partes tienen shares de la llave secreta, pero no saben qué computar hasta que llega el mensaje. Obviamente yo no puedo empezar hasta que llega el mensaje, pero hay algo que puedo adelantar, y lo que puedo adelantar es el cómputo de este K. Entonces, eso es lo que vamos a hacer abajo. La idea es computar este K, vamos a computar shares de este K, y vamos a computar shares de este K inverso. Y estas las vamos a preprocesar, estas las vamos a hacer antes de que llegue el mensaje. Vamos a ver cómo se hace eso. La idea es que Alice y Bob preprocesen shares de la llave efímera junto con shares de la inversa. Y eso se hace como de esta manera. Primer paso. Alice y Bob toman una multiplication triple. Hemos visto ya muchas formas de obtener multiplication triples. Por ejemplo, en este caso, como es módulo P, utilizarían Oblivious Linear Evaluation, utilizarían OLE para obtener esta multiplication triple. Entonces aquí utilizan OLE. O cualquier otra técnica, o PCGs, que como mencionaba yo es una manera más moderna de obtener estas multiplication triples. Entonces ellos empiezan obteniendo estas multiplication triples. Alice muestrea K1, Bob muestrea K2 localmente, sin hablar, y eso les da K. Si simplemente sumas K1 y K2, eso da un K aleatorio donde cualquiera de las dos partes no sabe que es K porque le falta la otra share. Entonces ya tenemos shares de K, esas fueron muy fáciles. Ahora queremos K inversa y va a salir aquí abajo. Pero antes de mirar cómo es que se funciona este protocolo, les quería dar como una intuición. Déjenme, les doy bien una intuición. La idea para computar este K es la siguiente. Aunque no parezca en este momento. La idea para computar este K es que tenemos shares de K. Lo que vamos a hacer es multiplicar a K por V con un protocolo. O sea, obviamente no podemos multiplicar shares localmente. Necesitamos hacer un protocolo, de alguna manera llegar a shares de K por V. V es este valor aleatorio de aquí arriba. ¿Sí? Recuerden que con cierta probabilidad K no es 0. Asumamos que ese no es el caso, que K no es 0. Entonces en ese caso, como K no es 0, este valor con alta probabilidad también no es 0.
Porque para que sea 0 tiene que ser que K sea 0 o que V sea 0. Entonces en particular lo podemos abrir, lo reconstruimos y las partes obtienen en limpio K sub V, K por V, ¿sí? Obtienen en limpio K por V. Y si usted toma la inversa de esta, porque ya está en limpio, entonces como está en limpio, es simplemente tomar la inversa en limpio, es un cómputo que todos pueden hacer, y le multiplicas las shares de V, se te cancelan las de V y queda justamente shares de K inversa. Esa es la intuición, vamos a ver bien cómo es que funcionan estas ecuaciones acá, pero esta es la intuición es un protocolo general, olvídense de ECDSA, dado un valor, ¿cómo computa su inversa? Es la pregunta aquí, su inversa un módulo P. Entonces lo multiplicas por un valor aleatorio, lo reconstruyes, a esa reconstrucción le calculas la inversa porque ya está en limpio, está reconstruido, entonces le podemos computar la inversa y le multiplicas por el valor con el que empezaste, se cancela este con este y te queda justamente shares de K inversa. Ese es el protocolo, eso es lo que está aquí en estos pasos. Vamos a ver en efecto que eso es lo que está aquí en estos pasos. Entonces aquí calculamos S como K menos U y luego computamos R como S, bueno, open, ¿sí? Entonces las partes toman K, le restan U y lo reconstruyen, ya S está en limpio. Y multiplican y computan R como S por V más Z, y eso es lo mismo que K menos U por V más Z, donde Z es U por V. Esto se cancela con esto y me queda justamente K por V. Entonces este R no es más que este valor que había escrito aquí abajo. ¿Sí? Entonces esto aquí no es nuevo. Esto es multiplicación con multiplication triples, pero con la diferencia en que lo que necesitas multiplicar es K por la segunda componente de la triple, entonces no tienes que tomar la diferencia. Recuerda que antes con las multiplication triples, cuando quieres multiplicar X por Y, tienes que restar X con A, tienes que restar Y con B, o en este caso X con U, Y con V. Pero como en este caso el segundo factor con el que quieres multiplicar hace parte de la triple por sí misma, aquí quieres multiplicar K con la segunda parte de la triple, entonces no hace falta realmente, no hace falta abrir la segunda componente, restar la segunda componente, solo hay que restar la primera. Bien, entonces esto da K por V y acá el resto del protocolo es tomar la inversa de R, multiplicarla por las, por las shares de V. ¿Tiene sentido este protocolo? Es interesante, es ver cómo computar la inversa de un valor dado una multiplication triple. Entonces ya tenemos, en este momento ya tenemos esto. Shares de K y shares de K inversa. Eso es independiente del mensaje. El momento en el que llega el mensaje hay que generar la firma. Y para generar la firma... no, perdón, falta otro preprocessing. Entonces, adelantémonos un poquito. Ya tenemos shares de esto. Ya tenemos shares de la llave secreta. Para computar este S, que es lo que depende de M, ¿qué se necesita? Se necesita K inversa y se necesita multiplicar esto por ese K. ¿Sí? R va a ser público, entonces esto va a ser una constante, esto es público. Pero la multiplicación de ese K por K inversa, esta multiplicación se puede preprocesar también porque es independiente de M. Estamos preprocesando todo lo que se pueda. Entonces, el segundo paso también va a ser preprocesar justamente el producto de K inversa por ese K. Y esto sí no es novedad, esto es lo mismo de antes. Es decir, ya tenemos shares de K inversa, los acabamos de computar. Tenemos shares de la llave secreta, eso es con lo que empezamos. Alice y Bob tienen shares de la llave secreta. ¿Cómo computamos el producto? Utilizando una multiplication triple. Esa sí es estándar. Entonces, tomamos la llave secreta y le restamos A, tomamos el K inversa y le restamos B y hacemos la combinación que ya hemos hecho muchas veces, que es la combinación de multiplication triple para obtener el producto del primer input con el segundo. ¿Sí? Entonces ya aquí en este punto hemos preprocesado K inversa y K inversa por SK. De hecho esta parte de acá no se necesita, creo.
Esta parte solo era necesaria para obtener esta, pero una vez obtienes esta ya no se necesita. Estas dos sí se necesitan. Listo. Llega el mensaje a firmar. Entonces llamamos esto la online phase porque es la fase que sí depende del mensaje que queramos firmar. Y es muy fácil. Es muy fácil. El cómputo va a ser básicamente lo siguiente. Entonces, sea M el mensaje que queremos firmar. Voy a escribir aquí al ladito la operación que hay que hacer. Recuerden que S es K inversa por M más SK por R módulo P. Y recuerden que R es Rx módulo P, módulo P, donde Rx y Ry son las dos componentes de K por el generador. Entonces, bueno, les acabo de decir que este K no se necesita, acabo de caer en cuenta, sí se necesita. Vamos a ver bien por qué. Entonces, lo primero que necesitamos es básicamente obtener este R. El R, recuerden que puede estar en limpio, está bien porque hace parte del resultado de la firma. El R lo podemos tener público. Entonces, en el primer paso, lo que vamos a hacer es computar este K por G. Y es muy fácil, la observación es la siguiente. Queremos K por G y K está secret shared, como K1 más K2 por G. Por las propiedades del grupo, esto no es más que K1 por G más K2 por G. Entonces es interesante, es como que las shares que tienen Alice y Bob de K se convierten en shares sobre el grupo. Estos son elementos del grupo, Y eso es justamente lo que va a hacer Alice y Bob ya, miren. Aquí P sub 1 y P sub 2, bueno, lo llamamos Alice y Bob, ahora le estamos dando índices. Computan lo siguiente, computan K mayúscula sub I, o sea, K mayúscula sub 1 para Alice, K mayúscula sub 2 para Bob, que está definido como el K minúscula multiplicado por el generador. Esto es un elemento del grupo. Esto ya no es un entero módulo P, es un elemento del grupo. ¿Y qué propiedades cumplen? Cumplen que la suma de K sub 1 y K sub 2 mayúscula dan el K, que es el K que estamos interesados, que es igual al K minúscula por G. Esta es una propiedad importante. Aquí estamos observando que con shares módulo P, si tú localmente multiplicas esa share por el generador del grupo, obtienes share sobre el grupo. Y eso es una operación interesante, y ahí es donde importa que las shares son módulo P. Esto no es tan trivial, es decir, es muy sencillo verlo, pero en serio es fuerte, porque recuerden que K es igual a K minúscula, es igual a K sub 1 más K sub 2 módulo P, y P no es un primo cualquiera, P es el orden del grupo. Eso es lo que garantiza que si tomas K sub 1 por G más K sub 2 por G, esto es lo mismo que K por G. Porque en el orden del grupo, cada vez que llegas a un múltiplo de P, eso es 0 en el grupo. O sea, quiero hacer énfasis en esto. Aquí es donde importa que estamos trabajando módulo P. ¿Sí? Ese módulo que elegimos no es un P cualquiera, es el P que coincide con el orden del grupo. Entonces, quiero enfatizar esto, es porque módulo P normalmente es muy inútil. O sea, cómputo de módulo P normalmente no nos sirve para nada. Es en este caso concreto en el que estamos lidiando con un grupo cualquiera que resulta tener orden ese primo. Normalmente módulo P no tiene muchas aplicaciones. Entonces es bueno saber que eso es lo que está pasando acá. Bien, entonces ya Alice tiene K sub 1, Bob tiene K sub 2, son elementos del grupo que suman a K. Lo que pueden hacer es intercambiarlos y reconstruir este K. ¿Por qué está bien reconstruir este K? Porque este K es justamente esto de acá, que es lo que vamos a usar para extraer Rx, que es lo que usamos para extraer R, que es público. Entonces en este punto, eso es exactamente lo que pasa. Sea alfa la primera componente de K mayúscula, eso es lo que en la derecha estamos llamando Rx. Sea beta Rx módulo P, eso es lo que llamamos R. Entonces ya, ¿quién conoce ese R? Los dos.
Tanto Alice como Bob conocen ese R. Y en este punto, P1 y P2, Alice y Bob, van a computar la firma. Y la firma es simplemente, esto es lo que llamamos S, es simplemente K inversa por M, K inversa por M, K inversa por la llave secreta que lo preprocesamos, esto ya lo teníamos, por R, por beta, que es lo que llamamos R. Y esa es la firma. Ese es el S, ya solo falta reconstruirlo, entonces lo reconstruimos, esta es la firma final, aquí está reconstruida, y el resultado es el par R como S. Esta era la firma original que estábamos sacando. Y ya, se generó la firma y no se reveló nada sobre la llave secreta. Entonces insisto que la clave, esto es raro, no hay muchas aplicaciones en los que te sirva aritmética módulo P. Pero hay unas cuantas y esta es una de ellas. Bien, ¿alguna pregunta sobre el protocolo? Listo. Entonces, es un protocolo muy sencillo y es muy raro en el sentido de que normalmente aritmética módulo P no es muy útil. Quiero hacer un comentario importante y es que esto es para Alice y Bob, solo para dos parties. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes tres parties, cuando tienes cuatro, cuando tienes cinco, cuando tienes honest majority, dishonest majority, cuando vas cambiando eso, qué pasa? Y realmente, por ejemplo, veamos lo que la generación de la llave efímera, por decir un ejemplo. Este era el protocolo que vimos la otra vez, hace un momentico, para generar la llave efímera. Y está escrito tal cual como estaba antes, pero lo que quiero que noten es que aquí donde estoy hablando de additive secret sharing. Claro, estoy hablando de Alice, estoy hablando de Bob, que muestrean K-sub 1 y K-sub 2 y que toman la suma. Pero aparte de eso, lo único que estoy haciendo es restas, reconstrucciones de cosas, secretos que están, bueno, valores que están secretos y estoy reconstruyendo, reconstrucciones de nuevo, una inversa que se computa en limpio, eso no tiene nada que ver con el secret sharing, multiplicaciones por constantes, una multiplication triple. Todas estas nociones tienen sentido así esto sea Shamir, así esto sea replicated secret sharing. Todo esto de multiplicar shares, de sumar shares, de multiplicar por una constante, todo esto tiene sentido sea cual sea el secret sharing scheme. También lo mismo cuando multiplicamos K inversa por SK. Cuando multiplicamos K inversa por SK era simplemente usar una triple y ¿qué se usó? Se usó una reconstrucción, otra reconstrucción y unas combinaciones lineales. Cualquier secret sharing scheme permite eso, desde que sea lineal. El protocolo final, ¿qué pasa con el protocolo final? Lo mismo. ¿Qué se está usando aquí? Bueno, esta parte sí es importante en la que P1 multiplicaba localmente su K minúscula por G para obtener un K mayúscula, y aquí teníamos esta propiedad clave de que la mencioné varias veces, como la suma es módulo P, si multiplico por el generador me quedan shares del K minúscula por G, pero de resto son combinaciones lineales. Eso es todo lo que se está usando. Y la clave es que realmente esto se puede usar tal cual como está, pero con Shamir. Por decir algún ejemplo, es tal cual y literal como está, pero la diferencia va a ser muy mínima. Por ejemplo, aquí arriba, ¿cómo generamos este K? Que es un valor aleatorio y secreto. Pero no cuando tenemos con additive secret sharing, es muy fácil, cada uno muestrea su K sub i y se acabó, porque la suma pues es el secreto. ¿Cómo hacemos esto con Shamir? ¿Qué se les ocurre? Necesitamos shares de un valor secreto.
Una pista fuerte es que ya lo hemos hecho. Esto es algo que estoy hablando de cómo obtener esta K, no la K inversa. La K inversa es con el protocolo de abajo. ¿Cómo obtener la K cuando es Shamir? Esto es algo que ya ha aparecido muchas veces. Esto es algo, le dimos un nombre a la funcionalidad, lo llamamos efrand. Bueno, efrand, no recuerdo si era double sharings o una sola, pero ese era el protocolo de double sharings. ¿Qué es una double sharing? Es sharings de un secreto, de un grado, y el secreto con el doble grado. El mismo protocolo, pero omitiendo esta parte, te da shares de un secreto. Y eso si quieres comunicación lineal. Si no te interesa comunicación lineal, es mucho más fácil. Cada parte genera shares de un RI y luego lo sumas, pero sobre shares. Entonces, ahí hemos visto varias alternativas sobre cómo generar sharings aleatorias usando Shamir. Entonces, aquí lo que hacemos en este paso es que si queremos implementar esto, pero no con Additive Secret Sharing, sino con Shamir, cambiamos ese paso cambiamos este paso en el que muestreamos caso 1 localmente y caso 2 para obtener shares de K, lo cambiamos por ese otro protocolo. Ese es el único cambio que hay que hacer. Entonces todo este paso 2 lo abstraemos con una funcionalidad efrand. Eso es lo que está pasando aquí. Y una vez hacemos eso, todo sigue igual, todo sigue igual, todo sigue igual. Y aquí esta parte pues es parecida. Piensen que si tenemos shares de un secreto, pero esta vez ya son Shamir shares, si multiplicamos cada share por el generador, nos van a quedar shares del secreto por el generador. Esos son como shares en el grupo. Entonces es como Shamir Secret Sharing en el grupo. Y eso es un poquito más difícil de ver, pero aún satisface la propiedad de que cualquier conjunto de T más 1 shares se puede usar para reconstruir el secreto. Va a seguir satisfaciendo esa propiedad. Y eso posiblemente lo pongan en los ejercicios. Es muy sencillo de ver, o sea, realmente es muy fácil de ver. T más 1 shares aquí determinan el secreto. Esa es la propiedad de Shamir Secret Sharing. T más 1 shares aquí también van a determinar el secreto. Pero eso hay que computarlo porque ahí es donde importa que esto sea módulo P. Si el Shamir de arriba, si usara módulo Q para un primo diferente que P, no, esto no funcionaría. Entonces es importante que sea el mismo primo y eso es lo que, digamos, vamos a mostrar en un ejercicio. Pero el resto todo funciona igual. Quiero insistir es eso. Todo funciona igual, el protocolo funciona igual. Y eso nos da entrada a algo muy importante. En MPC y en particular en la framework de la que Hernán nos va a hablar, uno siempre quiere como no tener que trabajar con un Secret Sharing Scheme específico. ¿Qué comparten todos los Secret Sharing Scheme entre sí? Comparten esto de que permiten almacenar secretos. Para eso son, para almacenar secretos. Permiten sumar cosas. Permiten multiplicar por constantes. Permiten sumar constantes. Permiten reconstruir secretos. Y a eso, ese objeto, uno quisiera simplemente escribir todo protocolo, toda función en términos de ese objeto. Porque si lo logras, lo puedes implementar después con Additive, lo puedes implementar después con Shamir, con Replicated, con Activa, con seguridad pasiva, como quieras, y va a tener la misma sintaxis. Entonces, este ECDSA es un buen ejemplo de un protocolo que solo usa las propiedades básicas de Secret Sharing y por lo tanto es agnóstico a cuál Secret Sharing Scheme usas, a tu noción de seguridad. Entonces, por ejemplo, esto es pasivo, tal cual como se explicó, es pasivo, es seguridad pasiva. ¿Cómo creen que se le agrega seguridad activa? Va a ser simplemente literal cambiar este Secret Sharing Scheme
que ya este secret sharing no sea secret sharing básico, sino secret sharing autenticado, que es con la llave y todo eso. Si haces ese cambio, literal ya todo te queda seguridad activa. Porque esto no es más que un protocolo que está usando las propiedades básicas de secret sharing, y la única cheating, el único ataque que puede suceder es en la reconstrucción. Entonces, por ejemplo, aquí hay una reconstrucción. P1 le envía K1 a P2. P2 le envía K2 a P1 y pueden mentir. ¿Cómo evitas que mientan? Con autenticaciones. Era justamente lo que hacía Spitz. Entonces, ¿cómo hacer que sea activo? Es fácil. Es decir, fácil en vista de todo lo que hemos visto. ¿Cómo hacer que sea activo con Shamir? Lo mismo, con Error Detection. Exactamente igual. Entonces es interesante pues saber que eso es posible. Bien. Entonces, esto se puede adaptar a más parties y a otros secret sharing schemes como Shamir o Replicate. Y eso concluye ECDSA. Está bien hasta acá. Listo. Entonces, más o menos en 20 minutos salimos a un break para que ya después Hernán nos cuente. En este tiempo, simplemente quería hablar de... Esto lo voy a omitir. De qué pasa cuando quieres otras aplicaciones más complejas. Entonces, en PC uno afirma que lo puede usar para todo, pero ECDSA no es todo. Y no todas las aplicaciones utilizan módulo primo. Eso es raro, o sea, es raro que uno quiera un módulo primo en la práctica, si se ponen a pensar. Es muy raro que un contexto requiera un módulo primo. Pero, a veces, por ejemplo, pueden ser que aparezcan aplicaciones sobre los enteros. Eso es un buen ejemplo. No sé, los secretos son enteros y lo que tienes que calcular es una suma. Eso puede ser una aplicación razonable. Piénsenlo así, tienes 100 personas con 100 salarios y quieres calcular el promedio. Entonces los salarios pueden ser enteros, y si calcular el promedio es simplemente calcular la suma y dividir entre 100. Dividir es difícil, ahí nos puede salir un número decimal, pero es importante entender que si uno suma todos estos salarios y los divide entre 100, para términos de MPC basta con computar el numerador, porque el denominador es público, es una constante pública. Entonces, si computamos el numerador, lo anunciamos a todos y simplemente el denominador lo dividimos, digamos, localmente una vez ya hemos computado el numerador. Entonces, esto es un ejemplo de una aplicación para la cual basta aritmética sobre los enteros. ¿Sí? Es una aplicación muy sencilla y basta aritmética sobre los enteros. Módulo P no es enteros. Módulo P, cada vez que llegas a P, se devuelve a 0. Pero entonces lo que puedes hacer en la práctica es muy fácil. Tomar un P muy grande y ya. Tomas un P demasiado grande y listo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tú sabes que los salarios son... si tú sabes que cada salario está entre 0 y una cuota superior como M, entonces tú sabes que la suma de todos los salarios va a estar entre 0 y M multiplicado por la cantidad de salarios, y entonces simplemente tomas un primo que sea más grande que M por N y haces secret sharing sobre ese primo. Si está más o menos claro cómo podríamos usar aritmética módulo. Entonces, literal, ¿cómo haces un protocolo? Cada P sub I va a hacer secret sharing de su salario hacia todos. ¿Qué secret sharing? El que sea. Puede ser Shamir, puede ser Replicated, puede ser aditivo, no importa. El punto es que secret sharing, cada share es un valor muy grande, es un entero módulo primo, es un entero módulo P. Vas a sumar todas esas shares de los salarios, es decir, vamos a sumar esto pero con shares, y vas a obtener shares de la suma de los salarios. Lo vas a reconstruir y te sale en limpio, pero te sale módulo P. Pero no importa, como P es tan grande, en realidad lo que te sale es el mismo entero como tal. Y eso es un principio que se usa mucho en MPC. En MPC tú no quieres que haya reducción módulo P. Entonces tomas un P que es lo suficientemente grande.
Sí, por cierto, lo mismo pasa si han implementado en C o en C++. Existen estos tipos, el int62 o el int32, el 64 o 32. Todos estos son enteros módulo 2 a la 64, módulo 2 a la 32. Ellos se devuelven y eso normalmente es malo. Entonces lo que uno hace es asegurarse que caben. Y si no caben, pues tienes que utilizar otro tipo en el que queman. Entonces es parecido acá. Entonces, para aritmética sobre los enteros, la podemos emular con módulo P. Es decir, módulo P no es tan inútil. Módulo P nos permite ya hacer algo útil que es cómputo sobre enteros. ¿Bien hasta ahí? Entonces es un buen comienzo. Es como saber que al menos esto no es tan inútil. ¿Qué pasa? Ahora piensen en el mismo ejemplo de los salarios, pero ¿qué pasa si los salarios no son enteros, sino que son decimales? Y para simplificar, digamos que son decimales de un dígito. Entonces esto va a ser 1000.05 de dos dígitos, 0.05, 2000.22, 1500.34. Ya tenemos una parte decimal de dos dígitos. Denle un momento a pensar cómo usaríamos lo que ya tenemos para este caso. Sabemos que son de dos dígitos máximo. Pues se puede trabajar todo en centavos y así se usan enteros. Eso es. Entonces en este caso concreto, en el que tengamos dos dígitos, lo que tenemos es, el número es 1000.05, pero lo podemos interpretar como el entero 100.005 centavos, tal cual lo que Nicolás mencionaba. Entonces, y ya, es un entero. Entonces acá sería 200.022 y aquí sería 150.034. Y trabajamos con estos enteros. Y sabemos que el resultado que nos dé hay que correrle la coma de vuelta para, pues, o si lo queremos dar en pesos o dólares o lo que sea, hay que volver a correr la coma por dos, o el punto por dos posiciones. Pero el protocolo va a ser el mismo. Y esto nos da entrada a algo muy importante que es el caso de Fixed Point Arithmetic. Vamos a ver bien de qué se trata. Entonces, en este caso es lo que Nicolás mencionaba, corremos el punto dos veces, pero ¿qué pasa si queremos multiplicar? Entonces cuando queremos multiplicar las cosas se complican un poquito. Y un buen ejemplo es esto. Pensemos que tenemos el número 1.2 y el número 1.1. ¿Sí? Son dos decimales. Y lo que decía Nicolás es, vamos a correr el punto para trabajar con él como un entero. Sumar está bien, si sumamos estos dos me da 2.3 y si sumamos estos dos me da 23, que es la versión, digamos, entera de este 2.3, esa parte está bien. Para multiplicar es un poquito más difícil. La multiplicación de 12 y 11, ¿cuánto me da? 132, ¿cierto? 132. Mientras que la multiplicación de estos dos como enteros debería ser 1.32. Entonces ya esta representación de acá, la coma no está una posición corrida, está dos posiciones corridas. Sí, ven lo que pasa. O sea, ya no está corrida una posición, sino dos. Y si uno sigue multiplicando más, se corre más y más y más y más posiciones. Y si uno quiere mantener que esté solo corrida una posición, le toca a uno hacer una operación muy importante que se llama truncar. Truncar es la operación en la cual se toma este entero, 132, y se le bota la última posición, y queda 13. 13 debería ser el resultado, porque 13 es la versión de un solo dígito de este número. Entonces en MPC siempre vamos a mantener lo que se llama Fixed Point, que quiere decir que solo hay una cantidad fija de dígitos. Si queremos un dígito decimal, hay que mantener un dígito decimal. Entonces cada vez que multiplicamos estos enteros, hay que botarle el último valor. Y esa operación en MPC no va a ser particularmente fácil de ejecutar.
Vamos a más o menos a ver por encima eso cómo pasa. Pero es así como en MPC más o menos manejamos los números reales. Manejar números reales no es fácil, pero la manera es utilizar esta representación o trabajar en centavos entre comillas. Pero el problema es que cada multiplicación me corre la coma y entonces tengo que hacer un proceso de truncar. Truncar no es más que coger 132, dividirlo entre 10 y tomar el floor de eso. Esa es la operación que hay que hacer. Entonces, eso se hace de maneras diferentes dependiendo del protocolo, pero digamos es así como utilizamos real values. ¿Sí? Entonces, aparecen varias primitivas que son útiles. Aparece truncar. Entonces ya ven por qué truncar es importante. Truncar es importante, la operación es, da un entero x, cómo dividir entre 2. Claro, ahorita está mostrando entre 10 porque estamos usando base 10, pero el computador va a usar base 2. Entonces va a ser cómo tomar un entero x y dividirlo entre 2 a la m. Eso va a ser la operación de truncar y es útil porque nos sirve para fixed point. ¿Sí? Y hay otras primitivas que van a ser útiles. Entonces cuando ustedes implementan un programa en Python, en C++, en Rust, en lo que sea, les aparecen primitivas para comparar. Pueden comparar dos valores, ¿cierto? Pueden hacer un montón de operaciones. Entonces lo que vamos a hacer en MPC, normalmente lo que se hace en la práctica, que Hernán nos va a mostrar más adelante sobre eso, es cómo implementar esas operaciones, pero ojalá cómo implementarlas sin hacer uso explícito del Secret Sharing Scheme. ¿Cómo hacer una truncación sin asumir que estás en additive, sin asumir que estás en Shamir, sin asumir que estás en replicated? ¿Cómo hacer una comparación sin asumir que estás en additive, sin asumir que estás en secret sharing, en Shamir, etcétera? ¿Por qué eso es importante? Lo traté de motivar ahorita, porque si lo logras, obtener un protocolo pasivo, obtener un protocolo activo, es simplemente cuestión de cambiar los componentes internos. Entonces, en la práctica, ya estoy tratando de hablar desde un punto de vista más práctico, esto es lo que hace la gente. La gente implementa primitivas para hacer truncación, para hacer comparación, para hacer otras operaciones, no sé, exponenciación, para computar logaritmos, seno, coseno, etc. Pero los desarrolla asumiendo solamente las propiedades básicas de secret sharing. Reconstrucción, sumas locales, restas locales, productos por constantes, dar inputs de secretos, reconstruir secretos. Porque si lo logramos, entonces vamos a hacer agnósticos al protocolo. Entonces vamos a ver cómo lograr algo. Entonces no vamos a ver cómo hacer fixed point, cómo hacer truncation, perdón. No vamos a ver cómo hacer integer comparison. Vamos a ver cómo hacer algo como más general, que es de descomponer. Dado un entero x, que está secret share x, cómo obtener shares de su descomposición en bits. Entonces, por ejemplo, si el entero que está secret shared es 5, 5 en binario es 101. Este es el least significant bit, este es el most significant bit de la izquierda, es 101. Entonces, ¿cómo a partir de 5 obtener shares de 1, 0, 1? Eso es lo que queremos lograr. ¿Y por qué esto es útil? Porque una vez tienes shares de cada bit individual, puedes hacer lo que quieras con esos bits. Entonces, si quieres comparar, puedes aplicar un circuito de comparación con los bits. Un circuito de comparación es sencillo, simplemente compara los dos más pequeños. Si son iguales, salta al siguiente. Si son iguales, salta al siguiente. Una vez encuentra el primero que es diferente, anuncia cuál es el valor más pequeño. Ese es un ejemplo de un circuito de comparación. Y el punto es que una vez tienes bits, puedes hacer lo que quieras. ¿Qué quieres hacer truncación? Truncación es simplemente botar el último bit y quedarte con estos dos. Eso es truncar. Entonces, quiero dar la idea de que una vez tienes acceso a los bits individuales, puedes hacer lo que quieras. Puedes mover los bits acá, moverlos allá. Es mucho, mucho más fácil. Entonces, vamos a ver cómo hacer esta descomposición en bits. En la práctica, no siempre quieres hacer descomposición en bits. O sea, por ejemplo, si quieres hacer truncación, hay maneras más fáciles de hacer truncación que no involucra descomposición. Si quieres hacer comparación, hay maneras más fáciles de hacer comparación que no involucra descomposición. Pero descomposición es útil porque es una herramienta que sirve para todo. ¿Bien?
Entonces vamos a ver cómo hacer esta descomposición. Está clara la motivación de por qué sirve esta descomposición. Es una herramienta que sirve para todo. Y lo más importante, la vamos a usar en este modelo en el cual no asumimos si es Shamir, additive, no importa. Tenemos un secret sharing scheme y tenemos manera de reconstruir, sumar, multiplicar, etc. Entonces, por cierto, a eso a veces se le llama la arithmetic black box. ¿A qué cosa se le llama la arithmetic black box? A esto de asumir un secret sharing scheme que satisface las propiedades básicas de suma, producto, reconstrucción y almacenamiento de secretos. Esas propiedades básicas se les llama arithmetic black box, y los protocolos que vamos a ver es un protocolo que está hecho en la arithmetic black box. Eso quiere decir que solo asume esto, y lo cual quiere decir que se puede implementar con cualquier protocolo por debajo. Entonces, ese es el nombre que a veces se le da, ABB. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la descomposición por bits? Yo me aseguro, acá mencionaba justamente la arithmetic black box. Asumimos un secret sharing scheme que satisface. El producto no es local, obviamente, pero asumimos que tenemos una manera de efectuar productos. Hemos visto muchos protocolos que nos permiten hacer productos. Entonces vamos a empezar con la descomposición en bits. Un segundo, yo me adelanto. Bien, porque estoy omitiendo muchas de las cosas que puse en estas diapositivas. Entonces vamos a ver con la descomposición en bits. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, dado shares de x, donde x es la suma desde 0 hasta k-1 de 2 a la k-1 por xi, donde estos son bits. En otras palabras, la descomposición binaria de x es xk-1, xk-2 hasta x1, x0. Esta es la descomposición binaria de x. Dado x, obtener shares de xk-1, xk-2 hasta x1, x0. Este es el objetivo. Y el protocolo es muy simple. Y van a ver el mismo patrón que hemos hecho ya muchas veces. Y es asumir preprocessing. Es decir, asumamos a partir del preprocessing que tenemos shares de un R y shares de la descomposición binaria de R. Pero acá hay un detalle importante que no puedo omitir, y es el siguiente. X en particular está en el rango entre 0 hasta 2 a la k-1. Es un entero de k bits. Utiliza k bits, ¿cierto? Entonces, en particular, es un entero que toma este rango. Y asumimos que P, que es el módulo que vamos a usar, hay un módulo P involucrado en todo esto, es más grande que K más S, donde S es el parámetro de seguridad. Va a haber una probabilidad de error, o más que una probabilidad de error, va a haber un pequeño leakage que va a ser del orden de 2 a la menos S. Entonces S va a ser un valor, piensen como 40, es un valor grande. Perdón, esto es el logaritmo base 2 de P, es el que tiene que ser más grande de estos dos valores, es decir, P es más grande que 2 a la K más S. Entonces P es un primo grande. Y R, el valor R que tenemos del preprocessing, es un valor para el cual tenemos shares de R y shares de la descomposición de bits de R. Pero R va a ser un valor que es aleatorio en el rango 0
No hasta 2 a la k menos 1, sino hasta 2 a la k más s menos 1. Bien, ¿para dónde va esto? Entonces, vamos a tener shares de R y vamos a tener shares de la descomposición. Como está en este rango, no tiene k bits, tiene k más s bits. Entonces, el bit más significativo es k más s menos 1. Baja hasta R1, R0. Ya van a ver esto porque es útil. Es un valor completamente aleatorio para el cual le tenemos la descomposición en bits. Es pre-processing, ¿sí? Entonces espero que estén viendo el patrón del mismo que teníamos antes. Quieres lograr algo con un valor específico. Asumes que lo tienes para otro valor. Y de eso trata exactamente este protocolo acá. Bien, entonces asumimos que tenemos por cierto, no lo estoy escribiendo explícitamente, pero R aquí es la suma desde 0 hasta k más s menos 1 de 2 a la i por ri. Es la descomposición binaria. Esto es i. 2 a la i por xi, 2 a la i por ri. Esta es la composición binaria de R. El protocolo son los siguientes dos pasos. Insisto, tenemos X, queremos estos bits, tenemos R y tenemos estos bits. ¿Cómo? Estoy obviamente delegando o escondiendo cómo es que obtenemos este R. Ya vamos a saltar. Esto es lo mismo que hemos hecho siempre. Queríamos multiplicación, asumíamos triples. Queríamos otras cosas, asumíamos otras cosas. Bien, ya van a ver también esto cómo es que importa. El protocolo son los siguientes dos pasos. Primero, esto no es nuevo. Van a ver que esto se ve exactamente igual. Primero es computar D como X menos R. Sorpresa, empezamos igual que siempre. Segundo es reconstruir D. D que es X menos R. Tercero, claro, esta reconstrucción obviamente pasa a módulo P. Esta reconstrucción es módulo P. Siempre que haces cualquier cosa es módulo P por definición. Pero aquí la clave es que X es muy pequeño. X está en qué rango? Está en el rango desde 0 hasta 2 a la K. R está en el rango desde 0 hasta 2 a la K más S. ¿Sí? Entonces la resta, bueno, piensen que es la suma para simplificar. La suma va a estar en el rango desde 0 hasta 2 a la K más 2 a la K más S. Esa parte es sencilla de ver. Y esto es lo mismo que 2 a la K por 1 más 2 a la S. Y en particular, si lo piensan en bits, estos son K bits, estos son S bits, posiblemente más 1. Posiblemente más 1. O sea, solo se le suma un bit. Entonces, este valor de aquí, vamos a tener la garantía de que va a ser menor que P. Menor o igual que P. Esta restricción de aquí posiblemente necesite sumarle 1. Más 2 a la K, posiblemente. Pero el punto es que tomamos P de tal manera que esto literalmente sea más pequeño que P. ¿Sí? Tomamos P de tal manera que cuando reconstruimos D igual a X más R, no está devolviéndose de módulo P. Entonces lo que nos da literalmente no es D X más P módulo X más R módulo P, sino que nos da D igual a X más R sobre los enteros.
¿sí? Porque elegimos P de tal manera que es tan grande que si a X le sumas R, no va a haber reducción módulo P. Ese es el paso 2. Paso 3. Entonces, hemos reconstruido la suma de X más R, hay que restarle R. Entonces, el paso 3 es restar X, restar D de R, pero lo tenemos que hacer de tal manera que nos salga la descomposición en bits de X. Entonces, para eso, lo que hacemos es tomar el vector de shares de D, entonces hacemos la descomposición binaria de D. D tiene no sé cuántos bits, no importa mucho por la discusión. Tomamos la descomposición binaria de D y le restamos la descomposición binaria de R. K más S menos 1, S menos 2. Esta notación es un poquito abusadora, o sea, no estoy restando este con este, restando este con este. Este es un entero. Esta es la descomposición binaria de un entero. Esta es la descomposición binaria de otro entero. Y estoy haciendo el circuito que resta dos enteros en su descomposición binaria. ¿Qué me va a pasar? Si esto es D, si esto es R y los estoy restando, pues D menos R por definición es X. Pero ¿qué me va a salir acá justamente? La descomposición binaria de X. Y esto de acá es justamente X. Entonces esto no es resta de vectores, insisto. Esto aquí es realmente un circuito de resta. Es decir, si ustedes van a implementar la resta, pero como un circuito, pues ¿qué hacen? Toma el least significant bit, tal cual como uno resta dos enteros en la escuela. Si yo quiero restar esto menos esto, lo que hago es restar un número 1, 0, 0 menos 1. Bueno, ya no es de hacerlo en binario, pero el punto es que acá ya queda lo de presto 1 y lo demás. Es un circuito. Exacto. Sí, Hay sí. un carry bit. Sí, o sea, bueno, con binario me enredo, pero es la misma idea que teníamos. Es un circuito, ¿ok? La idea es que sepan pues que es un circuito que hay multiplicaciones, pueden haber multiplicaciones, pero sabemos que el Secret Sharing Scheme permite multiplicaciones. Y eso nos da shares de esta parte de acá. Que son bits, que son los shares de cada bit individual. Entonces ya podemos hacer lo que queramos con esos bits. Hay dos comentarios importantes que quiero hacer antes del break. Y algunas de estas cosas van a quedar, digamos, de ejercicio. ¿Cómo generar los bits? ¿Cómo generar estos valores? Lo voy a dejar como un ejercicio. Eso es un protocolo muy interesante. ¿Cómo generar shares de un secreto? Eso lo hemos hecho muchas veces. Pero ¿cómo generar shares de un secreto donde el secreto tiene la condición de que pertenece a 0 o a 1? Eso es interesante y el protocolo es lo más elegante. Entonces vamos a ver cómo hacer eso en uno de los ejercicios. Y lo otro es que es muy sutil, pero aquí fue muy importante que la suma no se nos devolviera módulo P. Porque si no se nos devolvía módulo P, esta resta también hay que hacerla módulo P. Y el circuito de una resta módulo P es mucho más complejo que el circuito de una resta sobre enteros y ya. Porque hay que hacer más operaciones. Es decir, si yo quiero sumar dos enteros, pues hago la suma de siempre. Si yo quiero sumar si yo quiero sumar 22 más 23 más 32 o lo que sea, es 2 más 2, 4 y bla, 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 lo que ya sabemos. Pero si yo quiero hacer esto módulo 40, tengo que tener en cuenta si ya se me pasó de 40 o no, y si se me pasó devolverlo. Entonces se complica mucho más el circuito si esta resta la hago módulo P. La idea es hacer esta resta sin módulo P. Para hacer esta resta sin módulo P tengo que asegurarme que lo que tengo es D igual a X más R sobre los enteros. ¿Sí? ¿Y cómo me aseguro de que tengo X más R sobre los enteros? Tiene que ser que P sea muy grande, tal cual como lo elegimos. Si P es muy grande, yo sumo dos cositas más pequeñas, puede ser que no se me pase, y lo que estoy reconstruyendo es realmente sobre los enteros.
Eso funciona. El problema es que esto ya no es un one-time path. X más R no es aleatorio en todo el dominio. R es aleatorio solamente en este rango. En el rango que lo tomamos. Desde 0 hasta 2 a la K más S menos 1. No es aleatorio en 0 a P. No funciona como un one-time path. Entonces aquí, eso va a ser uno de los ejercicios, es porque si tú tienes un entero que es muy pequeño, entonces piensen que acá tienes a X, que es muy pequeña, y le estás sumando un entero que es mucho más grande, que es R. ¿Qué tanto más grande? X tiene K bits, R tiene K bits y S bits más. Si tú tomas un entero pequeño y le sumas un entero muy grande, que es sustancialmente más grande, el resultado pues es un entero tan grande como el mayor de los dos, que es este D. Vas a poder demostrar que este D, la distribución de D es casi uniforme, casi. Está separada de la distribución uniforme por 2 a la menos S. Es aquí donde entra este S. Piénsenlo como, ustedes tienen un valor que es 0 o 1. Piensen que ustedes tienen un bit, 0 o 1. Y ustedes quieren encriptar este bit sumándole un entero grande. Entonces si yo tomo el valor 0, yo tengo un bit secreto, es 0 o 1, y ustedes no saben cuál es. Y yo voy a sumarle un valor entre 0 y 5. Entonces le puedo sumar 4. El resultado va a ser acá 4 y aquí va a ser 5. Si yo les envío a ustedes uno de este 4, uno de este 5, ustedes no saben si el valor secreto era 0 o 1, porque puede ser, por ejemplo, a 4 también se llega sumándole 1 más 3. Entonces ustedes no saben si realmente le sume 3 al 1 o si le sume 4 al 0. O aquí ustedes no saben si el 5 lo obtuve como 0 más 5 o si lo obtuve como 1 más 4. O sea, ambos pueden ser posibles valores. Pero ¿qué pasa si el valor aleatorio que yo elijo resulta ser el máximo, 5? Entonces esto me da 5 y esto me da 6. Si yo te envío 6, 6 no sale como 0 más 6 porque 6 está fuera de mi rango. Solo puede salir como 1 más 5. Entonces esto revela información, el secreto era 1, no puede ser 0. Entonces cuando estás sumando enteros sin hacer módulo P, hay unos pequeños valores extremos que solo se llegan cuando tienes un secreto que es muy grande, por ejemplo, y eso revela información. Entonces por eso es que uno tiene que elegir un rango muy grande de valores para sumar. Esa es la intuición, pero no se preocupen que esto va a ser justamente parte de uno de los ejercicios. Entonces esto muestra cómo hacer la reducción módulo P, la descomposición en bits. Un pequeño comentario es que para descomposición de bits realmente no se necesita hacer esto del K más S. Decomposición de bits se puede hacer si incorporamos el módulo P en el circuito. Pero hay otras primitivas para las cuales este gap es necesario, como para truncación y para otras cosas, y se necesita este P que es mucho más grande que K. Entonces es bueno que sepan que eso existe, pero al menos les da un sabor, una idea de cómo es que uno hace las cosas en las prácticas. En PSpeed, por debajo, la framework que Hernán nos va a hablar en un momento, por debajo utiliza todo esto que vimos, versiones mucho más avanzadas de esto, pero en PSpeed usted puede hacer logaritmos, senos, cosenos, y cómo hace eso, por debajo de alguna manera lo está convirtiendo en bits. De alguna manera, muchas veces no tan directo, muchas veces hace algo más eficiente, pero de alguna manera todo está convirtiéndose en bits. Entonces, para los productos, para las sumas, para las multiplicaciones, utiliza enteros. Para los valores reales, utiliza fixed point, que es lo que vimos, que son enteros básicamente. Pero para las cosas más complejas como comparisons, cuando quieres comparar dos enteros o algo, hay que convertir a binario. Listo. Entonces, vamos a darnos un break. Bueno, no, de hecho, esperen un segundo. Démonos el break en 3 minuticos. Yo le abro acá el escenario a Hernán, más o menos con lo que viene. ¿Qué viene? Entonces, vamos a hablar un poquito de MPC en la práctica. MPC en la práctica incluye tanto como lo que las empresas y lo que las diferentes entidades han tratado de desarrollar en la práctica, pero también cómo es que implementamos código de MPC en la práctica. Entonces, si tú quieres correr una aplicación segura, si tú quieres hacer un voto electrónico seguro, pues puedes ir a implementarlo tú mismo desde cero.
o puedes usar una framework que son implementaciones que permiten escribir código en C++, en Python, en Rust, no sé en qué lenguaje la framework tolere, y correrlo de manera segura. Entonces, hay muchas frameworks y aquí hay varias. Esto es una de las referencias de este repositorio, Awesome MPC. Incluye referencias como textos, blogs, varias cosas. Y entre ellas tiene frameworks. Y hay muchas. O sea, simplemente lo que quiero que saquen de conclusión acá es que hay muchas. Cada una de estas frameworks de acá tiene como objetivo correr cualquier programa con cierto protocolo. Algunas toleran un protocolo, algunas toleran muchos protocolos, algunas toleran una familia de programas concreto. Por ejemplo, Crypten se enfoca en Machine Learning. Entonces se enfoca en correr, si conocen Torch, PyTorch es como un framework para hacer Machine Learning. Esta se enfoca en correr programas de PyTorch en MPC, utilizando un protocolo concreto que es básicamente dos parties y seguridad pasiva. Hay otras que se enfocan en protocolos más complejos, en funciones más complejas, etc. Entonces primero le quería decir que hay muchas, y la que les vamos a... MPC es buena, esta es otra, que me gusta porque está hecha en Python, todo es Python, entonces no es muy rápida. Cuando quieres algo que corra rápido, pues no corre muy rápido, pero sí tiene muy buena, es muy fácil de entender el código, entonces es buena para aprender. Entonces, en fin, hay muchos frameworks y hay un paper, de hecho, no lo tienen que recordar, pues lo pueden ver en el video, que las resume y las estudia y dice cuáles son más usables que las otras y dice cuáles son más rápidas que las otras y bueno, las analiza, no todas, pero analiza muchas de ellas. De la que más nos va a hablar es de MPSpeeds, que significa Multiprotocol Speeds. Speeds eso surge de la implementación de Speeds, el protocolo, pero ya en este momento es muchos protocolos. No tiene que ver con Dishonest Majority, no tiene que ver con Honest Majority, es muchos. Y es una de las más usadas, no es que sea la más usable, pero es una de las más completas. Entonces tiene muchos protocolos, tiene una colección de protocolos gigante. Y está hecha en lo que llamamos el Arithmetic Black Box Model, que es que básicamente tú escribes un programa en algo que ya nos va a mostrar que parece mucho como Python, y una vez escribes un programa ahí, lo puedes correr con cualquier protocolo. Entonces, Dishonest Majority, Honest Majority, 3 partes, 5 partes, 100 partes, puedes correr todo. Entonces, es muy versátil y mucha gente lo usa para hacer prototyping y cosas así. Entonces, esta es la framework que nos va a hablar. Quería darles el contexto de dónde es que se sitúa. Hay muchas más frameworks, pero esta es la más completa en cuanto a la cantidad de protocolos que tiene.